Hola, mis amados hermanos y hermanas en Cristo. La Biblia nos advierte sobre la gravedad del pecado sexual, una ofensa directa a la santidad de Dios. Desde tiempos antiguos, estas transgresiones han traído devastadores juicios divinos. Sodoma y Gomorra fueron consumidas por el fuego, familias fueron destruidas, naciones cayeron. Y lo más impactante es que a pesar de estos ejemplos, la humanidad continúa repitiendo los mismos errores. Suscríbanse a nuestro canal para más estudios bíblicos que les ayudarán a fortalecer su caminar con Dios. Pero, ¿qué clasifica exactamente la Biblia como pecado sexual? Toda relación fuera del matrimonio es condenada. ¿Hay un pecado más grave que los demás? La respuesta puede sorprenderles. Hoy analizaremos 4 pecados sexuales que la Biblia condena, y el cuarto es el más aterrador de todos, trayendo consecuencias espirituales e incluso físicas que pueden marcar a generaciones enteras. Primero, antes de explorar los 4 pecados sexuales condenados por la Biblia, necesitamos entender algo fundamental. Dios creó la sexualidad como algo sagrado y puro. Desde el principio, el plan divino siempre fue que la intimidad tuviera lugar dentro del pacto matrimonial entre un hombre y una mujer. En Génesis 2:24 leemos: Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este versículo no solo establece el fundamento del matrimonio, sino que también define los límites de la sexualidad según la voluntad de Dios. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hebreos 13:4. Sin embargo, a lo largo de la historia, la humanidad ha distorsionado repetidamente este don, convirtiéndolo en una herramienta de corrupción y pecado. El apóstol Pablo advierte claramente sobre la gravedad de este asunto en 1 Corintios 6:18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ahora, exploremos el primer pecado de la lista, un pecado que destruyó reyes, destrozó familias y dejó marcas irreparables a lo largo de la historia: el adulterio. Pocos pecados causan tanta destrucción dentro de una familia como el adulterio. Desde la antigüedad, la Biblia ha tratado esta transgresión con severidad, porque no solo hiere a los involucrados, sino que también rompe los lazos sagrados del matrimonio, una institución establecida por Dios mismo. En los 10 mandamientos encontramos una prohibición directa: no cometerás adulterio. El adulterio es el acto de una persona casada que tiene relaciones sexuales con alguien que no es su cónyuge. Pero Jesús elevó este estándar moral aún más al decir que incluso un deseo impuro en el corazón ya es adulterio a los ojos de Dios. Mateo 5:28 dice: Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 1 Corintios 3:17. La Biblia está llena de ejemplos que muestran las terribles consecuencias de este pecado. Uno de los casos más llamativos es el del rey David, quien se involucró con Betsabé, la esposa de Urías. Lo que comenzó como un deseo llevó al adulterio, luego al engaño y finalmente al asesinato. Como resultado, David enfrentó graves consecuencias en su familia y su reino. Pero, ¿por qué el adulterio es un pecado tan grave? Primero, porque destruye a las familias. La confianza se rompe y muchos hogares nunca se recuperan de semejante golpe. Segundo, porque trae juicio sobre el pecador. La Biblia advierte en Hebreos 13:4:
Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Tercero, porque aleja a la persona de la presencia de Dios. El adulterio no es solo una traición al cónyuge, sino también una violación del compromiso con Dios. Sin embargo, hay perdón para aquellos que realmente se arrepienten. En Juan 8, Jesús perdonó a la mujer sorprendida en adulterio, pero le dejó una advertencia: vete y no peques más. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Ahora pasamos al segundo pecado sexual condenado por la Biblia. Una transgresión que se ha vuelto cada vez más común y aceptada por la sociedad moderna: la fornicación. Si hay un pecado que ha sido ampliamente aceptado e incluso fomentado hoy en día, es la fornicación. A diferencia del adulterio, que implica la ruptura de un compromiso matrimonial, la fornicación se refiere a cualquier relación sexual fuera del matrimonio. La Biblia trata este pecado con seriedad. En Hebreos 13:4 encontramos una advertencia clara: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Esto significa que Dios creó el sexo para que sea una bendición dentro del matrimonio, y cualquier práctica fuera de este propósito es condenada. La fornicación trivializa este don sagrado y conduce a graves consecuencias espirituales, emocionales e incluso físicas. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. En Tesalonicenses 4:3. Entonces, ¿por qué la fornicación es tan peligrosa? Primero, porque corrompe el propósito divino de la intimidad. Dios estableció el matrimonio como un pacto antes de las relaciones sexuales, pero la fornicación invierte este orden y convierte el placer en algo sin compromiso. Segundo, porque trae consecuencias destructivas. Embarazos no planeados, relaciones superficiales y aumento de la infidelidad son solo algunas de las marcas de este pecado. Y tercero, porque endurece el corazón contra Dios. Cuanto más se entrega una persona al pecado sexual, más se aleja de los caminos del Señor. El apóstol Pablo refuerza esta advertencia en Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. 1 Corintios 6:9. La fornicación era común entre las naciones paganas en los tiempos bíblicos, y hoy vemos este mismo patrón extendiéndose. Los medios de comunicación, la cultura e incluso las personas influyentes promueven una vida sin compromiso, donde el placer está por encima de los principios. Pero Dios llama a su pueblo a la santidad. En 1 Tesalonicenses 4:3 está escrito: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ahora pasamos al tercer pecado sexual condenado en la Biblia. Un pecado que no solo involucra al individuo, sino que puede corromper a toda una sociedad con sus prácticas destructivas: la prostitución y la lujuria desenfrenada. La prostitución y la lujuria desenfrenada siempre han estado presentes a lo largo de la historia humana. En la Biblia, Dios condena enérgicamente estas prácticas, ya que no solo destruyen la santidad del cuerpo, sino que también conducen a la idolatría, la corrupción y la destrucción espiritual. El libro de Proverbios 7 describe el peligro de la prostitución como una trampa mortal. Proverbios 7, 26-27 dice: porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella.
caminos del Seol son su casa, que descienden a las cámaras de la muerte. Porque el lecho de la ramera es como fosa profunda, y el lecho del extraño es como pozo angosto. Proverbios 23-27. No hay duda de por qué la prostitución y la lujuria desenfrenada son tan peligrosas. Primero, porque esclavizan el alma. Aquellos que viven en la búsqueda incesante del placer nunca encuentran la verdadera satisfacción. La lujuria se convierte en un ciclo de vacío y dependencia. Segundo, porque corrompen la sociedad. Cuando la inmoralidad se extiende, los valores se pierden, las relaciones pierden sentido, las familias se destruyen y la pureza se ignora. Tercero, porque alejan a la persona de la presencia de Dios. En Oseas 4:12, Dios advierte: mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Efesios 5:17. La Biblia también nos advierte sobre Jezabel, una reina que promovió la prostitución espiritual y moral en Israel. Su influencia alejó al pueblo de Dios y lo condujo a la inmoralidad sexual. Como resultado, su destino fue trágico, pero hay esperanza. En 1 Corintios 6:11, Pablo nos recuerda que, a pesar de que algunos habían vivido en la prostitución y el pecado, fueron lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6:11. Ahora llegamos al cuarto y último pecado de esta lista. El más grave de todos, el que conlleva las consecuencias más devastadoras que afectan no solo a quienes lo practican, sino también a las generaciones futuras: el incesto y la bestialidad. Si hay pecados sexuales que la Biblia clasifica como abominaciones, son el incesto y la bestialidad. Estas prácticas representan la degradación total de la moralidad y la violación de los límites naturales establecidos por Dios. En Levítico 18 encontramos advertencias directas contra estos pecados. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Levítico 18:3-23. El incesto ocurre cuando parientes cercanos tienen relaciones sexuales. Aunque algunas culturas han intentado normalizar esta práctica, la Biblia la condena con vehemencia. La bestialidad, por otro lado, es una perversión aún más grotesca de la sexualidad humana. En la ley mosaica, esta práctica se castigaba con la muerte porque violaba por completo la santidad del cuerpo y la creación de Dios. Está claro por qué estos pecados son tan graves. Primero, porque distorsionan el orden establecido por Dios. El sexo fue creado para ser una unión sagrada entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio. El incesto y la bestialidad corrompen este orden y resultan en una degradación moral total. Segundo, porque traen consecuencias físicas y espirituales irreversibles. El incesto puede resultar en malformaciones genéticas y enfermedades hereditarias, mientras que la bestialidad expone a las personas a enfermedades graves y corrupción espiritual. Tercero, porque traen juicio divino. En Deuteronomio 27, Dios,
declara una maldición sobre aquellos que se involucran en estas prácticas, mostrando que son pecados detestables a sus ojos. Maldito el que se ayuntare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Deuteronomio 27:20. Se preguntarán, ¿qué dice la Biblia sobre la bestialidad? La bestialidad era común entre las naciones paganas y está directamente relacionada con la idolatría y la perversión espiritual. En Éxodo 22:19, Dios es extremadamente severo con respecto a esta práctica. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. En cuanto al incesto, la Biblia proporciona ejemplos trágicos y sus terribles consecuencias. Recuerden a las hijas de Lot. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, embriagaron a su padre para tener relaciones con él. Como resultado, dieron a luz a dos naciones que se convirtieron en enemigas de Israel, los moabitas y los amonitas. También vemos el caso de Amnón y Tamar. Amnón, el hijo del rey David, violó a su media hermana Tamar. Este acto de incesto condujo a una devastadora crisis familiar y finalmente a su propia muerte. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Levítico 18:22. Ahora, después de todo lo que hemos visto, surge una pregunta fundamental. ¿Hay perdón para aquellos que han caído en estos pecados? La respuesta es clara, sí. El Señor no quiere que nadie permanezca atrapado en la culpa y el peso de sus transgresiones. En 1 Juan 1:9 encontramos una de las promesas más poderosas sobre el perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto significa que cualquiera que realmente se arrepienta puede ser restaurado por Dios. El pecado sexual puede traer graves consecuencias, pero el amor de Dios siempre es mayor que cualquier error cometido. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Jesús nos dio el mayor ejemplo de gracia al tratar con aquellos que habían caído en estos pecados. Cuando una mujer fue sorprendida en adulterio y llevada para ser apedreada, los líderes religiosos esperaban que él la condenara. Pero en 1911, en cambio, Jesús dijo, «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella». Uno por uno todos se fueron. Entonces Jesús miró a la mujer y dijo, «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Este es el verdadero llamado al arrepentimiento. Dios perdona, pero también ordena una transformación de vida. El perdón no significa que podamos continuar en el pecado, sino que recibimos una nueva oportunidad de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La restauración completa ocurre cuando decidimos abandonar el pecado y buscar una vida guiada por el Espíritu Santo. En 2 Corintios 5:17 está escrito, «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas». Esto significa que no importa su pasado, Dios puede escribir una nueva historia para su vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Ahora reflexione. Al explorar los 4 pecados sexuales más condenados en la Biblia, queda una pregunta. ¿Qué nos enseña este mensaje sobre los días en que vivimos? La historia se repite. Al igual que en los tiempos de Sodoma y Gomorra, el mundo actual ha normalizado prácticas que la Biblia condena. La inmoralidad se ha convertido en entretenimiento. La fornicación se trata como algo natural y los límites establecidos por Dios se ignoran cada vez más.
Pero la palabra nos advierte en Isaías 5:20, «Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones». 1 Corintios 6:9. ¿Y ustedes? ¿Qué piensan de estos pecados? ¿Creen que nuestra sociedad ha ignorado las advertencias de la Biblia? ¿Creen que el mundo se dirige hacia otro juicio divino? Dejen su opinión en los comentarios porque me encantaría escuchar sus pensamientos sobre este tema. Finalmente, si este estudio ha tocado su corazón o les ha ayudado a reflexionar, consideren compartir este mensaje para que más personas puedan aprender la verdad de la palabra de Dios. Y si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal para que podamos continuar explorando los grandes misterios de las Escrituras juntos. Que Dios bendiga su vida y fortalezca su viaje espiritual. Nos vemos la próxima vez.